Dicen los más viejos del pueblo que hubo un tiempo en que las sombras parecían moverse solas, en que el viento traía voces y la iglesia del cerro se mantenía con las puertas cerradas incluso a la hora de misa. Todo comenzó, según los que aún se atreven a recordarlo, cuando llegó al pueblo un sacerdote llamado Padre Lucas. Era un hombre silencioso, de rostro delgado y mirada hundida, con la piel curtida por los años y los rezos. Nadie sabía de dónde había venido, pero algunos aseguraban que había servido en una orden antigua, dedicada a combatir cosas que no se mencionaban en voz alta. Cuando se instaló en la vieja parroquia, trajo consigo solo una maleta, un rosario y un crucifijo que colgó frente al altar. Era un objeto extraño, de hierro oscuro y madera gastada, con un brillo apagado que parecía absorber la luz. El padre Lucas nunca dejaba que nadie lo tocara. Durante los primeros meses, todo pareció normal. El nuevo sacerdote daba misa cada domingo, visitaba a los enfermos y caminaba por los caminos polvorientos con una calma que inspiraba respeto. Pero una noche, algo cambió. Fue en la casa de los Méndez, una familia conocida por todos. La hija menor, María, comenzó a comportarse de forma extraña. Se despertaba gritando, decía ver figuras al pie de su cama, y su voz se volvía tan grave que ni su madre la reconocía. Al principio pensaron que era una fiebre o un susto, pero al tercer día, la niña empezó a hablar en lenguas que nadie comprendía. El padre, desesperado, fue a buscar al sacerdote en plena madrugada. Lo encontró rezando, de rodillas, ante el altar. Cuando el hombre le explicó lo que ocurría, el padre Lucas se levantó sin decir palabra, tomó el crucifijo y el agua bendita y lo acompañó. Al llegar a la casa, la atmósfera era densa, sofocante. El aire olía a humedad y a hierro. La madre de María lloraba en silencio, mientras los hermanos se escondían tras las cortinas, temblando. Desde el cuarto de la niña venían golpes sordos, y una voz ronca que repetía oraciones al revés. El padre, Lucas, entró. La luz de las velas temblaba, como si el fuego sintiera miedo. La niña estaba recostada en la cama, inmóvil pero con los ojos completamente abiertos, fijos en el techo. Su piel estaba fría, pálida, y su respiración salía entrecortada, como si algo respirara junto a ella. El sacerdote se arrodilló junto a la cama, tomó el crucifijo y murmuró la primera oración del ritual. Entonces la niña giró la cabeza lentamente hacia él. Una sonrisa antinatural se dibujó en su rostro. «Lucas», dijo aquella voz profunda que no era la suya. «Pensé que habías muerto aquella noche en Toledo». El sacerdote se congeló. Solo una entidad podía conocer ese nombre. Léese esa historia. Apretó el crucifijo con fuerza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¿No eres bienvenido aquí?», dijo con voz firme. «Oh, pero yo nunca me fui», respondió la voz burlona. «Tú me trajiste contigo, en ese pedazo de hierro podrido». En ese momento, el crucifijo empezó a calentarse. El padre Lucas sintió cómo el metal ardía en su mano, pero no lo soltó. Comenzó a recitar los pasajes del Evangelio de San Juan, mientras la niña se retorcía sobre la cama. Las velas estallaban una tras otra. Los cuadros cayeron de las paredes. El aire se volvió insoportable, como si el mismo infierno se hubiese abierto en esa habitación. El exorcismo duró horas. A veces, el sacerdote caía de rodillas, agotado, solo para volver a levantarse con una fuerza que parecía no venir de él. Hasta que, finalmente, cuando pronunció las últimas palabras del ritual, la niña gritó con una voz tan aguda que las ventanas se rompieron. Después, silencio. El padre Lucas cayó al suelo. La niña dormía, tranquila, respirando con normalidad. El crucifijo, ennegrecido, humeaba en el suelo. Cuando el sacerdote lo tomó de nuevo, vio que su palma tenía una marca quemada, la figura de una cruz. Intentó limpiarla, pero no desaparecía. Esa marca lo acompañaría el resto de su vida. A la mañana siguiente, los Méndez regresaron a la iglesia para agradecerle.
Encontraron al padre Lucas sentado frente al altar, con la mirada perdida. «La niña está bien», dijo él sin mirarlos. Pero el mal no se ha ido, solo cambió de lugar. Desde ese día el sacerdote cambió. Ya no salía del templo. Dejó de dar misa, y en las noches se oían susurros que provenían de su habitación. Algunos afirmaban haberlo visto caminar por el cementerio con una lámpara, murmurando nombres que nadie conocía. Otros aseguraban que hablaba con alguien invisible, sosteniendo el crucifijo con las dos manos, como si le pesara. El miedo se apoderó del pueblo. Las familias comenzaron a evitar la iglesia. Hasta los monaguillos se negaban a entrar solos. Una tarde, una anciana llamada Doña Isabel se acercó para entregarle comida. El padre, Lucas, la miró con ojos cansados y le dijo: «No vuelvas aquí, hija. Lo que vive en este lugar ya no me pertenece». Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Días después, un grupo de campesinos entró al templo para buscarlo. La puerta estaba abierta, pero el interior olía a cera quemada y humedad antigua. Sobre el reclinatorio encontraron la sotana doblada y el crucifijo, aún caliente al tacto. Nunca hallaron el cuerpo del padre Lucas. Algunos dijeron que se lo llevó la misma fuerza que enfrentó. Otros creían que su alma quedó atrapada dentro del crucifijo. Sea como sea, la iglesia fue cerrada. El pueblo levantó otra más pequeña en la plaza central, y nadie volvió a hablar del tema. Pero por las noches, los más viejos aún aseguran escuchar el eco de campanas lejanas y un murmullo que reza en latín, perdido entre el viento. Y si uno se atreve a entrar a la vieja parroquia, dicen, puede ver por un instante una figura vestida de negro frente al altar sosteniendo algo brillante, un crucifijo que parece arder desde adentro. Pasaron los años. La vieja iglesia quedó cubierta por la hiedra y el polvo, y las historias del padre Lucas se convirtieron en murmullos que los ancianos contaban junto al fuego. Nadie quería acercarse al cerro donde se levantaban las ruinas del templo. Se decía que, al caer la noche, se escuchaban pasos dentro y campanas que sonaban solas. Fue mucho tiempo después, casi 3 décadas, cuando una familia decidió mudarse a la zona. Buscaban tranquilidad, lejos del bullicio de la ciudad, y encontraron aquella vieja casa de piedra, no muy lejos del templo abandonado. El padre, don Ernesto, era un hombre práctico que no creía en supersticiones. Su esposa, Lucía, y su hijo pequeño, Andrés, se sintieron encantados con el lugar. La casa era amplia, fresca, y tenía una vista hermosa del valle. Pero los vecinos, al enterarse de quiénes se mudarían allí, guardaron silencio. Nadie quiso contarles que esa casa había pertenecido, mucho tiempo atrás, a un sacristán que trabajaba con el padre Lucas y que había muerto de manera misteriosa. La primera semana fue tranquila. Lucía decoró el interior, Andrés jugaba en el jardín, y don Ernesto trabajaba en el taller que había improvisado en una de las habitaciones. Todo parecía perfecto, hasta que una tarde, mientras limpiaban el ático, encontraron una caja de madera vieja, cubierta de polvo y telarañas. Dentro había un rosario, un libro de oraciones y algo envuelto en un trozo de tela negra. Lucía lo tomó con cuidado. Cuando lo desenrolló, un escalofrío recorrió la habitación. Era un crucifijo ennegrecido, de metal y madera gastada. Su superficie parecía quemada, y el rostro de Cristo estaba casi borrado. «Debe ser antiguo», dijo don Ernesto intentando restarle importancia. «Tal vez perteneció al sacerdote que vivía por aquí». Lucía sintió una punzada en el pecho. Había algo en ese objeto que no podía explicar, una sensación de peso, como si al sostenerlo, una parte del aire desapareciera de la habitación. Esa noche, lo colocaron sobre una repisa en la sala. Lucía pensó que sería un buen gesto mantenerlo allí, como símbolo de protección. Pero al amanecer, el crucifijo ya no estaba. Lo encontraron tirado en el suelo, frente a la puerta del cuarto de Andrés, el niño, medio dormido,
dijo algo que dejó helada a su madre. «Mamá, anoche vino un señor a mi habitación». «¿Qué señor, hijo?», preguntó Lucía intentando sonreír. «Uno con ropa negra. Tenía una cruz igual a esa, pero le sangraban las manos». Lucía no dijo nada, pero esa noche no pudo dormir. El viento golpeaba las ventanas y un murmullo bajo parecía venir desde el ático. Don Ernesto bromeaba, intentando calmarla, pero su sonrisa se fue borrando cuando empezó a escuchar los mismos ruidos. Golpes suaves, como pasos arrastrándose por el techo. Los días siguientes se llenaron de pequeños incidentes, puertas que se abrían solas, cuadros torcidos, sombras fugaces en los pasillos. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Lucía vio reflejado en la ventana el rostro de un hombre parado detrás de ella. Giró de inmediato, pero no había nadie, solo el crucifijo, nuevamente en el suelo. Intentó deshacerse de él. Lo llevó al pozo detrás de la casa y lo arrojó al agua. El sonido del golpe contra la piedra retumbó en el aire. Pero al caer la noche, al entrar a la sala, lo encontró otra vez en su lugar, perfectamente limpio y seco. El miedo comenzó a hacer mella. Lucía dejó de comer. Andrés apenas hablaba, y don Ernesto, aunque intentaba mostrarse fuerte, tenía los ojos hundidos por el insomnio. Una noche, decidió terminar con aquello. Tomó el crucifijo y lo llevó a la vieja iglesia, convencido de que allí pertenecía. La luna iluminaba las ruinas. Las puertas, aunque podridas, se abrieron con un gemido largo, como si el templo aún respirara. Don Ernesto avanzó por el pasillo central, con una linterna en la mano. El altar seguía allí, cubierto de polvo y velas derretidas. Colocó el crucifijo sobre la mesa y dijo en voz baja: «Aquí te quedas, no volverás a mi casa». Pero antes de girar, escuchó un sonido detrás de él. Era leve, pero claro, el chirrido de una silla moviéndose sola. El aire se volvió helado. La linterna titiló, y una voz, casi un suspiro, rompió el silencio. «Ya es tarde». Don Ernesto giró. A unos metros, entre las sombras del altar, vio la silueta de un hombre vestido de negro. Con la cabeza inclinada, tenía las manos extendidas, y de sus palmas goteaba un líquido oscuro. La linterna cayó al suelo, apagándose. Solo quedó la tenue luz de la luna. Esa fue la última vez que se vio a don Ernesto con vida. Lucía lo buscó durante 2 días. Finalmente, la policía encontró su coche detenido frente al templo. Dentro de la iglesia no había rastro de él. Solo el crucifijo, colocado cuidadosamente sobre el reclinatorio, igual que décadas atrás. Después de ese día, Lucía y Andrés se marcharon. La casa quedó vacía, y el pueblo volvió a hundirse en el silencio. Pero los rumores renacieron. Algunos decían que por las noches veían una figura caminando por el camino al cerro, con un crucifijo brillante en las manos. Otros juraban escuchar campanas cada vez que alguien moría en el pueblo. Una anciana, la misma que conoció al padre Lucas cuando era niña, lo explicó con voz temblorosa. Él no se fue nunca. Quedó atrapado en ese crucifijo, y ahora busca almas que recen por él, o que ocupen su lugar. Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar en la vieja iglesia. Pero hay quienes dicen que si uno se acerca lo suficiente, puede ver a través de las ventanas rotas una sombra que se mueve entre los bancos. Y si te atreves a quedártelo bastante tiempo, escucharás una voz que susurra tu nombre, muy cerca del oído. Muchos años después de la desaparición de la familia que vivió cerca del viejo templo, la historia del crucifijo se había convertido en una leyenda. Una de esas que los abuelos contaban a los niños en noches de tormenta, advirtiéndoles que nunca jugaran cerca del cerro. Pero, como sucede con todas las leyendas, con el tiempo dejó de dar miedo y se volvió solo una historia más. Hasta que, una noche, algo despertó nuevamente. La casa donde vivieron los Méndez y luego los Ramírez había sido vendida de nuevo. Una joven pareja, Claudia y Mauricio, decidió comprarla. Ambos trabajaban en la ciudad y buscaban un lugar tranquilo donde empezar una nueva vida con su pequeña hija, Camila, de 6 años. La casa seguía siendo hermosa,
pese al abandono. Tenía ventanales amplios, pisos de madera y un jardín lleno de árboles viejos. Claudia se enamoró del lugar apenas lo vio. Mauricio, más práctico, solo pensó en el precio. Era demasiado barato para una propiedad así. El agente inmobiliario evitó responder cuando preguntaron por qué. Solo dijo: «La gente de aquí es muy supersticiosa. Durante los primeros días todo fue paz». Camila corría por los pasillos, riendo. Claudia decoraba las habitaciones, y Mauricio pasaba el tiempo arreglando detalles de la electricidad y el techo. Hasta que Camila encontró algo que no debió tocar. Fue una tarde lluviosa. Claudia la llamó varias veces para que bajara a cenar, pero la niña no respondía. La buscó por toda la casa, hasta que escuchó su voz proveniente del antiguo cuarto del ático, una habitación que nunca habían abierto porque la puerta estaba atorada. Pero ahora la puerta estaba entreabierta. Camila estaba allí dentro, sentada en el suelo, con un viejo muñeco entre las manos, un arlequín de porcelana, vestido con ropas desgastadas y una sonrisa congelada en el rostro. Sus ojos, pintados de negro, parecían mirar directamente a quien lo observaba. «¿Dónde encontraste eso, mi amor?», preguntó Claudia sintiendo un escalofrío. «Estaba aquí, mamá», respondió la niña sin levantar la vista. «El señor me dijo que jugara con él». Claudia tragó saliva. «¿Qué señor?» «Uno que vive en el cuarto. Dijo que no lo deje solo». Esa noche, Claudia le contó a Mauricio lo ocurrido. Él se rió, intentando quitarle importancia. «Debe ser su imaginación. Ya sabes cómo son los niños». Pero al día siguiente, el muñeco apareció en la mesa del comedor. Nadie lo había tocado. Y esa misma noche, Claudia escuchó pasos en el pasillo del segundo piso, pasos pequeños, seguidos de una risa suave. Al levantarse para revisar, vio la puerta del cuarto del ático abierta, y el muñeco sentado justo en el umbral. Con el paso de los días, la situación empeoró. Camila comenzó a despertarse con moretones en los brazos. Decía que el arlequín se movía mientras dormía, que le hablaba bajito, contándole secretos. A veces, la niña se quedaba mirando al vacío durante minutos, sonriendo. Claudia, desesperada, decidió encerrar el muñeco en una caja y guardarlo en el sótano. Esa noche durmieron en paz por primera vez en semanas, pero a la mañana siguiente, el muñeco estaba otra vez en el cuarto de Camila. Mauricio intentó destruirlo. Lo llevó al jardín, lo golpeó contra el suelo y lo quemó con gasolina. El fuego crepitó por un momento, pero cuando se apagó, el muñeco seguía allí, intacto, con una sonrisa aún más marcada. Fue entonces cuando Claudia decidió buscar ayuda. Visitó a una anciana del pueblo, doña Teresa, conocida por su devoción y sus rezos. Al contarle lo sucedido, la mujer palideció. «¿Un arlequín?», preguntó con voz temblorosa. «Hija, ese muñeco no es cualquier cosa». «¿Qué quiere decir?», preguntó Claudia. «Ese objeto viene del templo. Dicen que fue bendecido, o condenado, no se sabe. El padre Lucas lo usaba en sus oraciones cuando el crucifijo comenzó a arder». Claudia no entendía. Doña Teresa continuó. «El crucifijo y el arlequín están ligados. Uno guarda el alma del sacerdote, el otro la de lo que él intentó expulsar. Si uno aparece, el otro no tarda en hacerlo». Claudia regresó a casa temblando. No dijo nada a Mauricio, pero al entrar notó algo distinto. El aire estaba pesado, y la casa olía a incienso y cera derretida. En la sala, sobre la mesa, estaba el crucifijo. El mismo crucifijo ennegrecido que había desaparecido décadas atrás. Camila estaba parada junto a él, mirando la cruz con una expresión ausente. «Mamá», dijo con voz suave, «el Señor dice que ya puede salir». Esa noche, la casa entera pareció respirar. Las luces se apagaron una a una, los relojes se detuvieron, y un murmullo profundo llenó los pasillos. Claudia corrió a buscar a su hija, pero la encontró de pie frente al espejo del cuarto con el arlequín en brazos. El reflejo no era el de Camila, era el de un hombre alto, vestido de negro, con un crucifijo ardiendo en la mano. Claudia gritó. El espejo se quebró. El muñeco cayó al suelo, pero su cabeza giró lentamente hacia ella. Una voz salió de su boca, una voz grave y cansada.
He vuelto, hija mía. Esta vez no estoy solo. La casa se llenó de risas infantiles y lamentos. Las puertas se cerraron de golpe. Mauricio intentó abrirlas, pero fue inútil. Desde el ático comenzaron a caer objetos, mientras el crucifijo vibraba sobre la mesa, desprendiendo un humo oscuro. En el caos, Claudia logró sacar a su hija por la ventana del segundo piso. Ambas cayeron al jardín y corrieron hasta el camino que llevaba al pueblo. Detrás de ellas la casa ardía. El fuego se extendía rápido, consumiendo todo. Y entre las llamas, los vecinos juraron ver la silueta de un hombre sosteniendo una cruz, y, a su lado, un pequeño arlequín que reía. Al día siguiente, los bomberos no hallaron restos humanos, solo cenizas, y entre ellas un crucifijo ennegrecido, intacto. El muñeco nunca apareció. Desde entonces, el lugar volvió a ser abandonado. Pero las noches del 23 de agosto, la fecha exacta en que desapareció el padre Lucas, los pocos que viven cerca aseguran ver la casa ardiendo otra vez, aunque ya no exista. Y si te acercas demasiado, se escuchan las risas de un niño mezcladas con el eco de una voz que reza en latín. El fuego se llevó la casa, pero no el mal. Durante semanas, los aldeanos vieron una bruma espesa cubrir la colina. Los animales huían, y las noches se llenaban de rezos susurrados por quienes recordaban el nombre del padre Lucas. Claudia y su hija sobrevivieron, pero no volvieron a ser las mismas. Camila no hablaba. Pasaba los días dibujando cruces y rostros extraños con ojos vacíos. A veces murmuraba palabras en latín que nadie le había enseñado. Y cada vez que el reloj marcaba las 3 de la madrugada, despertaba gritando el mismo nombre: Lucas. Claudia buscó ayuda espiritual. Viajó hasta un convento antiguo, donde las monjas eran conocidas por guardar documentos perdidos de la iglesia. Allí conoció al padre Esteban, un sacerdote anciano con mirada serena. Él escuchó su historia en silencio, y cuando ella terminó, solo dijo: «El padre Lucas fue un mártir». Pero su fe fue usada en su contra. Sacó de un cajón un libro viejo, cubierto de polvo. En la portada se leía apenas: Rituales de contención espiritual. Orden de San Bartolomé. Entre sus páginas había un expediente con el nombre Lucas Herrera. 1893. El sacerdote comenzó a leer. El padre Lucas, designado al templo del Cerro de la Cruz, reporta apariciones, llantos y fenómenos sin causa aparente. Solicita autorización para realizar un ritual de sellado. La Santa Sede lo niega por considerarlo peligroso. El sacerdote procede de todos modos. Última entrada registrada, 23 de agosto. Ese fue el día en que desapareció, susurró Claudia. Padre Esteban asintió. Lucas no murió. Su cuerpo fue consumido, pero su alma quedó atrapada. El ritual que usó requería un sacrificio y un recipiente, el crucifijo. Claudia se estremeció. ¿Entonces el crucifijo? Sí, interrumpió el sacerdote. Contiene parte de su esencia, y el arlequín, su reflejo oscuro. Una dualidad perfecta. Padre Esteban cerró el libro con fuerza. Lo que tienes no es una simple maldición, hija. Es una grieta. ¿Una grieta? Entre el cielo y el infierno. Lucas la abrió sin querer. El sacerdote propuso realizar un exorcismo de liberación, pero advirtió que no sería como los que se ven en los libros. No intentaremos expulsar al espíritu. Lo ayudaremos a terminar su obra. Esa misma noche, regresaron al lugar donde había estado la casa. El terreno aún olía a ceniza. Camila caminaba en silencio, sosteniendo el crucifijo que inexplicablemente había vuelto a aparecer en su cama esa mañana. Padre Esteban encendió 3 velas y colocó el crucifijo sobre una piedra. Comenzó a rezar en latín mientras Claudia abrazaba a su hija. El viento soplaba fuerte, y un murmullo emergió de la tierra, como si alguien hablara desde debajo de las ruinas. De pronto, las llamas de las velas se tornaron negras. El aire se volvió helado. Camila levantó la cabeza lentamente y con una voz que no era suya dijo: «No debía hacerlo». Pero ya es tarde. El sacerdote continuó orando sin detenerse. La niña se estremecía. Sus ojos se tornaron blancos,
y su cuerpo comenzó a flotar unos centímetros sobre el suelo. Del crucifijo salían destellos de luz intermitente, como si en su interior ardiera algo vivo. «Lucas», dijo el padre Esteban, «Hijo de Dios, redime tu culpa. Devuélvele la paz a este mundo y libérate del engaño». Un grito desgarrador resonó entre los árboles. El crucifijo cayó al suelo y una sombra emergió de él. Tenía forma humana, pero su rostro cambiaba constantemente. A veces el de un anciano, otras el de un niño, y luego el de un sacerdote con los ojos vacíos. Claudia retrocedió. «Padre, ¿qué es eso?» «Su alma fragmentada», respondió el sacerdote. «La parte que se resistió a morir». La sombra habló con una voz quebrada. «Yo solo quería salvarlos, pero el demonio se escondió en mí». Padre Esteban levantó la cruz. «No hay salvación sin verdad, Lucas. Muéstranos lo que ocurrió». Entonces el suelo tembló. El fuego que había consumido la casa se repitió ante sus ojos como una visión. Vieron al joven sacerdote rezando frente al altar, mientras un hombre encapuchado colocaba algo bajo el crucifijo. Un pequeño arlequín. La figura rió. Era la misma risa que Claudia había escuchado en su casa. «El demonio no vino del infierno», explicó el padre Esteban. «Fue invocado por otro hombre, un brujo que buscaba inmortalidad. Usó a Lucas como recipiente». El espíritu del sacerdote cayó de rodillas dentro de la visión. «¡Me engañó!», gritaba. «Creí que era una prueba de Dios». Las llamas se extendieron, pero esta vez no quemaban, solo iluminaban. Padre Esteban colocó la mano sobre el crucifijo. «Tu penitencia ha terminado, Lucas». «¿Y el arlequín?», preguntó Claudia. «¿Qué pasará con él? Lo que fue creado con oscuridad debe regresar a ella». En ese instante, la tierra se abrió y un viento helado arrastró la sombra del arlequín hacia el vacío. La figura luchaba, chillando, con su sonrisa de porcelana quebrándose poco a poco. El crucifijo brilló con una luz pura, y el rostro de Lucas apareció una última vez. Sonreía, en paz. Luego, todo terminó. El silencio se hizo absoluto. Las velas se apagaron solas y Camila cayó al suelo, inconsciente. Padre Esteban la tomó en brazos. «Está libre», dijo con un suspiro. «Ya no queda rastro del mal». Cuando amaneció, solo quedaba un pequeño trozo de metal ennegrecido donde había estado el crucifijo. Claudia lo enterró en el cerro y colocó una placa con una sola inscripción: «Padre Lucas Herrera, que su fe le devuelva la luz». Pasaron los meses. Camila volvió a hablar, aunque nunca recordó lo sucedido. De vez en cuando, dibujaba una cruz con un halo brillante y decía que era el amigo del cuarto. El padre Esteban siguió en contacto con ellas hasta que una tarde recibió una carta sin remitente. Dentro había una fotografía antigua del templo y una nota escrita con tinta roja. «Nada se destruye, solo se traslada. El arlequín aún sonríe». El sacerdote guardó la carta sabiendo lo que significaba. Alguien, en algún lugar, había encontrado el muñeco. Esa noche, al cerrar su despacho, notó un pequeño objeto sobre su escritorio. Un botón de porcelana, con forma de lágrima. Y justo antes de que las luces se apagaran solas, escuchó una risa infantil a su espalda.